Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Vamos a entrar a otro tema importante también que la Escritura nos atañe en esta oportunidad. Ezequiel capítulo 44. Y hermanos, una de las cosas de los temas tan importantes en la Biblia y muy relevantes, yo diría una de las cosas muy decisivas en nuestra relación con Dios, tiene que ver con el arrepentimiento. Pero lastimosamente, al tiempo en que vivimos, el concepto de arrepentimiento parece que se ha desligado de lo que la Biblia enseña. Para algunos, el arrepentimiento se ha vuelto solamente una dolencia profunda, pero no por causa de su pecado, sino por causa de las consecuencias de su pecado. Para algunos eso consideran que es arrepentimiento. O sea, yo estoy arrepentido, ¿por qué? Porque estoy llorando por la situación que estoy pasando. Pero más es debido a la circunstancia con la cual ahora me tengo que enfrentar que al hecho que me llevó a esta circunstancia a la cual estoy atravesando ahora. Entonces la Biblia, hermanos, trata siempre de exponernos a nosotros ante lo que es el arrepentimiento y lo que Dios desea en el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es el simple hecho de llorar y sentirnos mal porque hemos hecho algo malo solamente. Eso no es suficiente para el Señor en cuanto al arrepentimiento. Así que esta tarde quiero hablar sobre el tema lo que exige el arrepentimiento. Y para esto vamos a Ezequiel 44, verso 6. Daremos un contexto de lo que estamos viendo aquí. Ezequiel 44, verso 6. La palabra del Señor dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Oramos. Amado Dios, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos como iglesia, la oportunidad de acercarnos ante su presencia esta tarde. Gracias damos porque la lluvia ha cesado y nos ha permitido poder venir. Y también, Señor, nos ha permitido el no tener interrupción para este tiempo de enseñanza. Ahora, Señor, requerimos que su Espíritu Santo obre grandemente en cada corazón. Porque el tema a tratar, Señor, a menos que haya una convicción real en nuestra vida, Señor, nos aferraremos a ella. Para algunos quizás sea un desafío el venir y llegar al arrepentimiento y fe en Cristo. Para otros será una confirmación de lo que ha ocurrido en sus vidas. Y sin duda también será de bendición. Que su Espíritu Santo trabaje según la necesidad, Señor, en cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo de Ezequiel 44, 6, en términos generales, es un llamado muy claro al arrepentimiento, un llamado a la obediencia divina, y en este caso a través del profeta Ezequiel. Ezequiel, hermanos, está hablando a la casa de Israel en el nombre del Señor, a los cuales, por cierto, se les llama rebeldes, abominables en sus acciones. Y este versículo, hermanos, nos muestra cosas importantes que tienen que ver no solamente con la reprensión, que eso ya es algo importante, sino nos enseña la preocupación de Dios por su pueblo.
Hermanos, Dios siempre ha estado interesado no solamente en Israel de manera específica, como lo vemos aquí, pero de manera general, Dios siempre está interesado en que el hombre se vuelva hacia Él. De hecho, Juan 3:16 nos lo muestra claramente cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de Dios desde la creación misma fue tener una comunión con los hombres y una comunión perfecta, una comunión agradable. Sabemos que por causa del pecado esa comunión se rompió, quedó rota. Tome Dios a Israel como una nación para ponerla como ejemplo para los demás, para mostrar a través de ella su poder, su gracia. Pero en este momento Ezequiel nos muestra la preocupación del Señor por un pueblo que está viviendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo al plan original de Dios, no de acuerdo a lo que Dios les enseñó a ellos que debían de vivir. Y al mismo tiempo, hermanos, no solamente es esa preocupación que está descrita ahí, sino también al leer el versículo podemos entender que el Señor está mostrando amor aún en este versículo. Porque, hermanos, el Señor no les está dejando abandonados en sus pecados. El Señor no está cerrando sus ojos a ellos, sino todo lo contrario. Este llamado del versículo es para que ellos puedan ver su pecado. Y es un llamado para hacerles a ellos abandonar todo aquello que de una u otra forma están haciendo que ellos caminen en una dirección opuesta a lo que Dios quería para ellos como pueblo escogido del Señor. Pregunto, ¿te identificas tú en esta área en tu vida con lo que estamos diciendo acá? ¿Te identificas tú como parte ahora del pueblo del Señor que quizás en algún momento de tu vida ya no estás caminando en la dirección que deberías de andar? Que hay cosas que empiezan a desviarte, que hay pensamientos que el diablo ha puesto en tu cabeza que no son bíblicos, que no son la voluntad de Dios para ti, pero están moldeando tu vida, tu corazón y te están guiando a hacer cosas y a tomar decisiones que no es la voluntad de Dios para ti. Ese texto nos sirve entonces también a nosotros. Ahora entendamos un poco el contexto histórico. ¿Qué es lo que contiene este texto para entender su contexto histórico? Bueno, si usted ha leído el capítulo o ha leído todo Ezequiel, se dará cuenta que anteriormente se le ha descrito cómo es el templo, el altar, en el capítulo anterior a Ezequiel. Ahora es el momento de abordar todo lo que tiene que ver en relación al culto a esa nueva casa de Dios, donde solo los sacerdotes propiamente designados tenían y podían acercarse al altar del Señor. Así que los levitas quedarían reducidos a puestos secundarios dentro de lo que era el servicio del templo, y donde los extranjeros no debían entrar a ese lugar sagrado. Y como veremos más adelante, lastimosamente Israel dejó entrar mucha gente así. Así que el profeta está siendo transportado a la puerta oriental que estaba cerrada, donde nadie podía entrar porque estaba santificada, porque el Señor estaba allí. Así que Dios de manera enfática le dice al profeta que debe prestar atención, y eso es lo que empieza a hablar los primeros versículos. Y de hecho el capítulo 44, versículo 5 le dice: hijo de hombre, pon atención, mira con tus oídos, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo. Está llamando el Señor la atención. Indica que el profeta debe tener su mente especialmente centrado, porque lo que Dios ha de comunicarle es importante. Yo te animo a esta oportunidad: centra tu mente en la palabra de Dios, porque lo que vamos a ver también es importante. Sobre la palabra del Señor, según el versículo 4 y versículo 5. Así que Ezequiel está allí abrumado por esa presencia majestuosa de Dios y empieza a colocar la atención necesaria, una atención cuidadosa a las palabras solemnes del Señor.
Porque él tiene que tener la tarea ahora de transmitirla a aquel pueblo al cual el Señor quiere comunicarle su mensaje. Y si él no presta la atención necesaria, no va a comunicar de forma correcta el mensaje y por lo tanto no va a tener la relevancia que Dios quiere que tenga su palabra para ellos. ¿Y por qué es relevante? Porque iba a ser trascendental lo que Dios iba a decir aquí. Enfatiza también que debían evitar la profanación del lugar sagrado, introduciendo personas no aptas para estar allí. Dejando en claro, hermanos, que todo servicio en el templo y todos sus detalles serían exclusivos de lo que son los miembros de la tribu de Leví. ¿Y por qué Dios dice todo esto, hermanos? Porque constantemente habían hecho ellos un caso omiso a lo que Dios había determinado de la manera en cómo debía realizarse todo el servicio y todo el culto dentro del templo. Tanto así que habían llegado a un punto de permitir la presencia de extranjeros inicuos e incircuncisos de corazón. Versículo 7. Dice allí, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. El problema no estaba tanto en la carne, porque recordemos que Romanos nos aclara más adelante que no es incircunciso el que lo es según la carne, sino lo que es según el Espíritu. La incircuncisión debe ser espiritual. Pero el Señor dice, aquí son dos problemas. No solo lo que era físicamente, que eran incircuncisos, pero espiritualmente también lo eran. Poco a poco las personas israelitas habían dejado que gente de fuera, extranjeros, si fueran agregando en cierta calidad como de seguidores de Dios, adoptando o adaptándose a ciertas cosas, incluso permitiéndoles tener ciertos oficios, aún quizás de lo más humildes, dentro de lo que era el culto al Señor. Algunos estudiosos sobre este tema creen que muchos de esos habían llegado a adoptar este tipo de cosas porque en algún momento los israelitas, los levitas, los habían tomado como esclavos y les habían de alguna forma delegado ciertas responsabilidades. Y esa es una naturaleza muy común. Siempre que alguien pueda hacer las cosas y nosotros podemos evitar y darnos el descanso, qué mejor, ¿verdad? Los seres humanos somos así. Si hay una escoba tirada y está en que lo puedo levantar yo o lo puede levantar el otro, pues que lo levante el otro. Si hay una silla desordenada y hay que ordenarla, pues voy a esperar a ver si a alguien se le ocurre primero hacerlo, ¿no? Ya si nadie lo hace, pues ni modo, ya lo hago yo. Así somos los seres humanos. Quizás algo así pasó en cuestión de los levitas, que permitieron que los extranjeros empezaran a hacer cosas que no les era permitido hacer. Y el problema, dice el Señor, es que ellos se habían vuelto, según entre comillas, seguidores, pero realmente ellos eran incircuncisos de corazón. Y hermanos, esto no está tan lejos de lo que es la realidad nuestra. Yo no sé su corazón. Yo no sé si usted ya está circuncidado en su corazón. No sé las razones por las cuales usted determina un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, un miércoles o cualquier día de servicio, salir de su casa y venir para acá. No sé las intenciones. Usted lo sabrá. ¿Usted sabe en su corazón si usted viene con toda la intención de que Dios hable a su vida? ¿O porque no tiene otro lugar donde ir ese día? Si se le ha vuelto una simple costumbre el asistir, el estar, porque me gusta estar con los demás hermanos, de tiempo que no miro a fulano, fulana, y pues sería bueno verles otra vez. Pero tu corazón y Dios están lejos. Yo no sé si al momento de elevar nuestra voz y alabar al Señor realmente estamos pensando qué es lo que estamos cantando y estamos reflexionando en ese momento sobre las palabras de los himnos que entonamos. Y que verdaderamente están saliendo de lo profundo de nuestro corazón, o simplemente estamos repitiendo porque ya están memorizadas allí en nuestra mente y pues las decimos y no pasa nada, ni sentimos nada al cantar.
A eso se refiere el Señor cuando habla de los incircuncisos de corazón. Aquellos que aparentemente están, pero realmente no están. Recuerda, en otra ocasión el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y a alguno que otro creyente le ha pasado eso. Viene a la iglesia en automático. Pero cuando sale de aquí no se acuerda ni qué himnos cantamos y no se acuerda de la predicación. Y no es un problema de memoria, es un problema de no estar en el lugar. Algunos venimos cargados de preocupaciones y en vez de entregar al Señor todas estas cosas para que no estorben nuestra comunión con Dios, mientras cantamos estamos pensando en ese asunto, en ese problema: ¿qué voy a hacer? Necesito tomar esta decisión, necesito hacer lo otro. Mientras está la predicación, ahí está otra vez ese pensamiento que empieza a molestar y ya no sabemos que estaba predicando el pastor. Y si en algún momento el pastor dijera: fulano, tal cita, y como nosotros estamos en otra cosa, de repente, ¿qué dijo? Porque nuestra mente no está donde debe de estar. Así que en todo esto, rápidamente hablando un poquito del contexto, el Señor entonces hace a este llamado para ellos y revela entonces la triste realidad de una sociedad rebelde. Nos identificamos con esto seguramente. Dios habló al pueblo en los días de Ezequiel, a los que describe como rebeldes, en este caso a la casa de Israel. A la luz, hermano, de toda la gloria que iba a venir con ese templo descrito por Ezequiel, Israel entonces debía mantener su lealtad completa al Señor. Y ese era el propósito. Así que en ese momento en el cual ellos no están bien, en el cual habían caído en la idolatría, en la cual habían abandonado los mandamientos del Señor, Ezequiel hace un llamado a ellos para profetizar y anunciar los mandamientos divinos, el juicio de Dios sobre su pueblo. Pero la rebeldía y las abominaciones que estaban cometiendo le estaban llevando en una dirección contraria a lo que debían de hacer. Y Dios advierte sobre el castigo que iba sobre ellos entonces. Ahora, qué importante es, porque el pueblo se había ido tras la idolatría porque había abandonado los mandamientos del Señor. Y los creyentes muchas veces caemos en idolatría. Si yo le preguntara a usted, ¿se considera idólatra? Seguramente usted y yo diríamos: no, pastor, yo no tengo ídolos en la casa. Ídolos tendrán otras religiones, ¿verdad? Pero nosotros cargamos con un ídolo todos los días. Y ese se llama yo. Ese es nuestro ídolo. Porque lastimosamente muchos creyentes no viven para Dios. Muchos creyentes viven para sí mismos. Otros que están en el mundo y quieren venir a Cristo, pero para que Cristo les sirva a ellos para sus fines y sus propósitos. Entonces hay gente que se acerca a Dios y dice y hace una profesión de fe porque tiene un familiar enfermo, por ejemplo. El propósito de esa persona de acercarse a Dios no es Dios tu grandeza, Dios tu señorío, tu soberanía, tu poder, tu exaltación, no. Es acercarse a Dios, ¿por qué? Porque tengo un familiar y quiero que se sane. O quizás tú mismo. Nuestra búsqueda de Dios, hermano, muchas veces es egoísta nada más. Porque nosotros nos encaminamos y tomamos decisiones y hacemos esto, hacemos lo otro, y después queremos que el Señor nos saque adelante en eso. Tú te estás poniendo en primer lugar a ti. Y estás queriendo que el Señor agarre tu mano sobre el camino que tú has decidido seguir. Tú eres un idólatra a ti mismo. Porque te antepones ante el Señor.
Yo siempre pregunto cuántos estudiantes antes de elegir una carrera oran a Dios. Y dicen, Señor, mire, yo quiero ser doctor. Pero yo no sé, Señor, si es lo que usted quiere que yo sea. Tal vez usted quiere que yo sea abogado, tal vez usted quiere que yo sea, yo que sé, cualquier otra profesión. Buscan la voluntad de Dios así. Vamos a emprender un proyecto y nosotros lo que hacemos es conseguir todo lo que necesitamos para ese proyecto y después pedimos a Dios, ayúdenme, ¿no? Ya tengo el proyecto, Señor. Tú solo usas a Dios como un medio para tus fines y no le permites a Él que Él decida qué es lo que quiere para tu vida en verdad. No dejas que Él sea soberano sobre ti. ¿Consideras si tu trabajo es agradable a Dios? Considera si lo que tú estás haciendo en ese momento está honrando a Dios en verdad. O quizás no está honrando a Dios. Pero muchas veces no nos interesa eso. No, es que el sueldo es muy bueno. Otra oportunidad como este pastor, usted no crea, la cosa está difícil. Ya quisiera yo verlo usted buscar trabajo. Pero ¿has preguntado a Dios? ¿Has orado a Dios al respecto? Miren, hay trabajos en los cuales, hermanos, nosotros como creyentes no podríamos funcionar. No podríamos estar allí. Porque hay trabajos, hermanos, que no son honrosos, que no traen honra y gloria a Dios. Pero muchos creyentes preferimos hacer caso omiso a eso y mejor decimos, es que Dios comprende mi situación. Basta ya de todas vuestras abominaciones. Basta ya. Debes poner un alto. Debes decir, ya no más yo. Ya no voy a seguir tomando decisiones solito. Ya no voy a encaminarme por donde yo quiero. Quiero que seas tú, Señor, el que guíe mi camino. Entonces en ese momento Ezequiel había sido llamado para profetizar, para anunciar el juicio de Dios. Pero la rebeldía, las abominaciones del pueblo le estaban llevando, alejándose del Señor. Entonces el llamado es una reflexión entonces necesaria e importante. Porque aunque nosotros leyendo el pasaje lo hallamos como algo duro, algo difícil de digerir, pero hemos de entender, hermanos, que a pesar de la dureza del mensaje, Dios sigue teniendo un corazón compasivo, un corazón amoroso. Cuando Dios dice a Israel y nos dice a nosotros, basta ya de vuestras abominaciones, Dios está siendo piadoso contigo porque no te está destruyendo de una sola vez. Ezequiel 44:6 es un llamado a la reflexión. Hermanos, Dios pudo haber destruido al pueblo. Dios pudo haberle mandado un castigo sin ninguna advertencia. ¿Recuerdan qué hizo con Nínive? Nínive no era una blanca palomita como ciudad. Nínive era perversa. Pero aún así Dios, compasivo, amoroso, mandó a un rebelde, ¿verdad? Aunque sea este rebelde, usó el Señor como Jonás y lo mandó a predicar antes que llegara al juicio. Hermanos, Dios es compasivo siempre. Si tú estás yéndote en una dirección contraria a la voluntad de Dios y estás viviendo una vida que no agrada a Dios, Dios te está llamando a reflexionar, porque Él es compasivo. ¿Sabes que Dios podría abandonarte en tus pecados? Y llegarías a lo más bajo que un ser humano puede llegar. Pero Dios tiene tanta misericordia que te advierte, que te llama la atención, que te hace reflexionar, que te hace pensar que la dirección en la que vas no es la correcta.
Así que Dios pudo castigarles sin advertencia, pero la intención no era simplemente castigar el pecado. Dios no quería solo castigar el pecado. El pasaje nos hace entender cómo Dios contemplaba actuar frente a su pecado también. Así que les hace reflexionar sobre la vida pecaminosa en la que ellos habían estado viviendo por mucho tiempo. Y les hace reflexionar sobre su pecado al cual ellos ya se habían habituado. Porque si algo somos buenos los seres humanos, es para hacernos personas de costumbres, de hábitos. Y el pecado tiende a buscar también habituarse en nuestra vida. ¿Sabe que cuando el pecado comienza es como incómodo en la vida del creyente? Hay una incomodidad, pero si tú no te vuelves al Señor, poco a poco esa incomodidad se va quitando. Y empiezas a endurecer tu corazón. Y ya lejos de verlo como algo pecaminoso, lo empiezas a ver como, bueno, es que está complicado, ¿no? Dejar eso, pastor. Después ya no lo ves como algo complicado solamente, sino es que todo el mundo lo hace, pastor. Y algunos incluso tomamos un extremo y decimos, pero mire si fulano que es pastor, ¿cómo vive? ¿Qué me va a decir a mí que es un simple creyente? Justificar nuestro pecado. Tú no puedes justificarte contra Dios. La vida de nadie en este mundo, llámese quien se llame, puede justificar tu pecado delante de Dios. Eres culpable delante de Dios. Dios les hace reflexionar sobre su idolatría arraigada en su corazón. Porque la idolatría, hermanos, es algo que está en el corazón de los hombres. Así que podemos pensar entonces como Dios, tan misericordioso, tan compasivo, tan amoroso, se acerca al pueblo para que ellos puedan reflexionar y empezar a considerar su vida, a sopesarla de la forma en que Dios lo hace, a verse tal cual Dios les está viendo a ellos, porque a veces no nos vemos como Dios nos ve. A veces nosotros vemos que no matamos ni una mosca, pero sí somos pecaminosos, pero sí tenemos malos hábitos, pero sí tenemos pecados, sí tenemos cosas que no podemos cambiar. Cosas que a veces ni queremos cambiar siquiera. Quizá nuestro carácter. ¿Sabe que es difícil moldear el carácter? Pregunte a los padres cómo luchan con sus hijos. Y más el nuestro. Porque el nuestro no lo vemos. Nosotros vemos que todo está bien. No, si yo hablo bien. Y a veces no nos damos cuenta nosotros cuando nosotros hablamos y quizás herimos a alguien. No porque usemos una mala palabra, sino por la forma en que nosotros decimos las cosas, que aunque puedan estar correctas, pero la manera en que nosotros las decimos quizás lastimen y no ayuden a alguien. Pero de eso no nos damos cuenta, porque nuestra perspectiva tiene que entender, ¿no? O así es como debería decirse las cosas. Así que hay muchas cosas a las cuales lastimosamente incluso los creyentes se habitúan a vivir. Ahora Dios, hermanos, está pidiéndole a su pueblo que ellos dejen a un lado sus malos caminos. Dios pide al pueblo que se vuelvan ellos hacia Él. ¿Puedes escuchar esto en tu corazón al Señor diciendo, basta ya de todas vuestras abominaciones y coloca tu nombre allí? Vuélvete a mí. Deja ese camino, deja esa forma de pensar, deja eso que tú crees que así ha pensado tu mamá, tu papá, tu abuelito y toda tu familia. Deja tu manera de pensar. Vuélvete a mí. Afirma tu vida sobre la palabra, no sobre los pensamientos de otras personas. Porque, hermano, muchos cristianos han afirmado su vida bajo los pensamientos de otros, no bajo la palabra de Dios. No es que fulano de tal dijo tal cosa, decimos nosotros.
No es que yo vi un video en la iglesia, pastor, vi un video en internet de fulano, mire cómo lo decía con tanta fuerza. Hermano, deja de afirmar tu vida solamente en las frases de alguien, afirma tu vida en la palabra de Dios. Así que la bondad de Dios, esa su bondad divina, se manifiesta en la oportunidad que le está dando al pueblo para rectificar, para cambiar. Por eso decimos, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, porque te permite a ti que puedas cambiar, que no sigas igual, que no termines este 2024, porque ya estamos a punto de terminar, solo faltan 3 meses. Que no termines como empezaste, que no termines en tus propios pecados que no has dejado este año. Dios te da la oportunidad que termines este año en santidad para Él. Que termines este año honrando a tus padres, que termines este año honrando a tu esposa, honrando a tu esposo, viviendo para Dios. Termina así este año. No te habitúes. Rectifica tus errores, rectifica tus pecados, cambia en dirección. Aquí llegamos entonces al punto importante, lo que exige el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento no exige lágrimas, por si estamos pensando en esa parte. Yo no estoy diciendo que no se puede llorar cuando alguien está arrepentido, por supuesto. Si alguien se siente arrepentido y le sale por naturaleza llorar, pues está bien. Pero recuerdo a mi madre cuando nosotros llorábamos por algunas cosas, mi mamá de repente nos decía, a mí las lágrimas de cocodrilo no me convencen, decía. Y eso le pasa a menudo a los niños. Los niños cuando quieren algo, hacen su berrinchito, ¿no? Pero dele usted eso y ese llanto se va así. Solo reciben lo que querían y se le quitó el llanto. Es que no estaba llorando en verdad. Estaba manipulando, ¿no? Para que le demos lo que quiere. Y algunos pensamos que el arrepentimiento necesariamente tiene que tener llanto, que el llanto es sinónimo de arrepentimiento, no necesariamente. Alguien podría llorar amargamente, pero no estar verdaderamente arrepentido. Y la gente, hermanos, tiende a llorar por las consecuencias, no por su pecado. La gente tiende a llorar porque ahora tiene que enfrentar una situación que antes no tenía. Pero no llora y no se duele por lo que hizo anteriormente para llegar a ese punto. De esos que no lloran. La mayoría de seres humanos, solo hasta que quedamos en evidencia, es que entonces sentimos que el mundo se viene encima. Mientras tanto, estamos cómodos con nuestro pecado. ¿Qué exige el arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento exige obediencia. El llamado del arrepentimiento es seguido inmediatamente por una invitación del Señor a la obediencia. Dios, hermanos, no solo quiere que su pueblo se arrepienta de sus errores, sino que desea que sean obedientes a sus mandamientos. No basta con que tú te sientas mal de tu pecado, no basta con que tú digas, no, ya no voy a beber, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No basta que haz lo que Dios quiere que hagas. Por eso, hermanos, los alcohólicos anónimos no son la respuesta al hombre que tiene problemas con la bebida. Porque quizás puedan hacer a este hombre dejar la bebida, pero su condición como pecador no ha cambiado. Es solamente ahora ya no desea volverse al alcohol otra vez. Es lo único que ha cambiado. Pero su vida para con el Señor sigue siendo la misma. Perdido en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados, como dice Pablo.
Entonces Dios no solo quería que su pueblo se arrepintiera, que se sintieran dolidos, Él quería que hicieran, que obedecieran sus mandamientos. Y eso es lo que exige el arrepentimiento en verdad. El arrepentimiento llama a los hombres a tener que abandonar sus caminos. Porque tú no puedes decir que te has arrepentido si continúas en la misma dirección por la que estás caminando. Tú no te has arrepentido. Yo no puedo decir, bueno, voy aquí al lado del Empira, y mientras voy allá digo, no, ya me arrepentí, pero le sigo dando con el acelerador, 5 kilómetros más para adentro. Y después digo, no, la verdad que estoy bien arrepentido, y sigo, ya voy por gracias. No, pero si es que estoy arrepentidísimo, ya llegué a Copán. ¿Dónde está ese arrepentimiento allí? No hay arrepentimiento, en verdad. Quizás solo hay una consideración respecto a la decisión que tomo de ir y que no estoy convencido si sí, si no, pero sigo en esa dirección. Hay un problema ahí. Entonces el Señor, hermano, no quería solo que ellos se sintieran mal, sino es una invitación para que ellos volvieran a los caminos del Señor a través de la obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos. Hermanos, algo que llama la atención a nosotros allá en Juan, si quieren ir a Juan por un momento, el Evangelio según San Juan. Capítulo 8. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No les dijo si ustedes saben mi palabra. Hermanos, saber la palabra de Dios no es un indicativo de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuántos sabemos los libros de la Biblia? Levantemos la mano. ¿Sabemos los libros de la Biblia? Amén. Qué bueno. ¿Sabemos algún versículo de la Escritura? ¿Por lo menos uno? Amén. Qué bueno. Ese no es un indicativo de ser un cristiano, un discípulo de Cristo. Él dice, si permanecéis en mi palabra. Así que el Señor llama a la obediencia. Lo que necesitamos necesariamente implica un completo rechazo a la dirección en la que nosotros vamos. Un rechazo a la idolatría de nuestros corazones. Un rechazo al camino que nos aleja de Dios. Yo solamente reflexiono sobre sí, creo que no estoy bien, creo que no estoy haciendo las cosas como debo. Pero bueno, ahí voy, ¿verdad? No es suficiente. Reflexiona sobre tu vida, pero decide hacer algo. Porque el arrepentimiento, hermano, es un llamado a la acción. Siempre. Es decir, dejar a un lado nuestro pecado y hacer lo contrario a lo que hemos estado haciendo. Si yo he estado viviendo en pecado, si yo he estado apartándome del Señor, si no estoy haciendo su voluntad, ahora voy a hacer todo lo contrario. Me arrepiento, pero empiezo a buscar al Señor. Prestar atención, poner atento mis oídos a su palabra, fijar mis ojos en las Escrituras. Empiezo a tener comunión en oración. Empiezo a tomar la palabra del Señor mucho más en serio. Y empiezo a crecer espiritualmente. Ahí es que se va reflejando, hermanos, lo que es el arrepentimiento en mi vida, en mi corazón. Porque entonces yo he llegado al punto que Dios quiere, que yo abandone mis pecados y comience en una dirección diferente. Y es que, hermanos, para el Señor nunca hay un punto intermedio. Nunca. ¿Ha leído la Biblia? Dice frío o caliente. ¿Tibio? No.
El que conmigo recoge, está de mi lado. El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. O sea, no hay un punto intermedio. No se trata de, bueno, pastor, fíjese que yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, cierto que no oro, cierto que no leo la Biblia, cierto que ahí de cuando en cuando me congrego, pero yo estoy bien. No estás bien con el Señor. Enfócate a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Vuélvete a tu Señor, vuélvete a tu Creador. Considera tu vida a la luz de las Escrituras y ve si realmente estás yendo en la dirección que quiere o simplemente estás viviendo para ti, haciendo lo que a ti te agrada, porque eso es lo que a ti te gusta hacer. Y si es así, arrepiéntete en tu corazón. Y dile al Señor, ya no, basta ya de esa forma de vida. Algunos se nos ha olvidado, hermanos, que nosotros no fuimos creados para ser exitosos. Que ese no fue el plan de Dios. Fuimos creados para hacer para honra y gloria del Señor. Aún con tus fracasos. El nuevo evangelio, entre comillas, como diría Pablo, otro evangelio que no es el evangelio del Señor, apunta hacia eso. Que tú puedes llegar a ser lo mejor, ¿no? Y conseguir tu éxito, tus sueños y todo. ¿Cómo utiliza a Dios para eso? El Evangelio de Escrituras es: abandona todo lo que tú quieres. Niégate a ti mismo y sigue al Maestro. Ese Evangelio no mucho nos gusta. Pero ese es el Evangelio de la Escritura. El Señor a nadie llamó a ser exitoso. Les llamó a tomar su cruz, a negarse a sí mismo para seguirles. No es comodidad. Así que si algún momento nosotros se nos ha pasado por la mente que el cristianismo va en busca de una mejor vida, de una comodidad, de una salud al máximo, yo creo que tú has leído mal la Biblia. Yo no estoy diciendo que Dios quiere que tú estés enfermo toda tu vida, que quiere que Dios quiere que tú estés pobre toda tu vida, que tu vida sea la más desgraciada del mundo. Yo no estoy diciendo eso. Pero el enfoque primordial de Dios para ti es que tú seas para honra y gloria de Él. Y que Él te puede utilizar a ti en las peores condiciones y en las mejores condiciones. Por eso el apóstol Pablo no tenía ningún problema al decir: sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Así como tener, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que reflexionemos. Posible que en algún momento de nuestra vida nosotros podamos caer y cometer cierta clase de cosas, pecados que nos alejen de Dios, que nos priven de esa comunión perfecta con Él. Sin embargo, el versículo nos invita a reflexionar y a rectificar, a volvernos a nuestro Señor. El arrepentimiento y la obediencia, hermanos, son elementos claves en la vida cristiana. Dios nos llama a arrepentirnos, pero Dios nos llama también a seguirle a Él. Dios nos llama a obedecerle. Porque, hermanos, no es un asunto de que yo voy a obedecer a Dios con aquella cara arrugada, como cuando un hijo usted lo manda, yo que sé, a arreglar su cuarto, a barrer o ir a la pulpería. Y ese cipote va a regañadientes con el piso, ¿no? Como hacía el Chavo del Ocho. Y esa no es la clase de obediencia que Dios quiere. Dios nos llama, hermanos, a poder obedecerle con amor, con respeto. ¿A poco no es lo que todo padre desea? ¿O qué padre de nosotros puede levantar la mano esta noche y decir: a mi hermano, a mí me gusta que mis hijos cuando obedezcan pongan caras largas? ¿Cuántos somos felices con eso?
No. De lo que es sagrado a un padre es que cuando él da una orden, el hijo diga, sí papi, sí mami. O sí señor, ¿verdad? Es el sueño de todo padre. Pero hermanos, en un acto de amor y de respeto a nuestro Creador deberíamos vivir en obediencia. Lo que somos hijos de Él, especialmente. Concluyamos. ¿Cómo representa entonces en este versículo la preocupación de Dios? Y es que, hermanos, Dios siempre está preocupado de nosotros. Más que de nuestra salud, nuestra obediencia a Él. Yo animo a cada uno esta noche, hermanos, que podamos venir al Señor y digamos, Señor, si algo no está bien en nuestra vida, esta noche queremos rectificar. No, mire, no piense que vas a rectificar el otro mes o voy a pensar bien esto, pastor, y quizás en una semana, 2 semanas, yo creo que voy a rectificar mi vida con el Señor. Vuélvete al Señor hoy. Todo lo que posponemos, hermanos, regularmente no lo terminamos. Por eso la invitación siempre al arrepentimiento es hoy, no mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pregunto, ¿has escuchado al Señor hablando tu vida? No te endurezcas. Arréglate con el Señor. Disfruta amar al Dios que te salvó. Abrázale con todo tu ser, con todo tu corazón. No rechaces al Señor. No veas sus mandamientos como algo gravoso. Ámalos. Di con el salmista, cuánto amo, Señor, tu ley. Es mi meditación día y noche. Pero hasta que no te arrepientas sinceramente en tu corazón, nunca sentirás lo que es disfrutar la presencia del Señor en tu vida. Te perderás disfrutar del Señor en tu ser cada día. Aquel que te da el aire con el que vives, con el que respiras. Él quiere tener comunión contigo. Cerremos nuestros ojos y oramos. Dios bendito, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. No es un mensaje fácil. No es fácil de recibir. Pero es lo que necesitamos, Señor. Cuánta necesidad hay de un cambio en nuestro ser, de un cambio en nuestra vida. Señor, cuánto el enemigo lucha para que nosotros nos apartemos, colocando pensamientos que no son su voluntad. Y el problema más grande es que nosotros sabemos que esa no es su voluntad, Señor. Pero nuestro necio corazón busca dirigirse en esa dirección. Oh Dios, cambie por favor nuestra forma de pensar. Obre a través de su Espíritu Santo, dándonos convicción, afirmando, Señor, nuestra fe, que no seamos movidos, Señor, de donde estamos, que no decrezcamos, sino al contrario, que podamos crecer. Padre, necesitamos urgentemente de usted en nuestra vida, porque el enemigo se aprovecha de cada área nuestra, de cada flaquencia, de cada debilidad, Señor. No lo permitas que el diablo, Señor, tome ventaja en nosotros. Denos de su gracia, denos de su poder, Señor. Que nosotros podamos reflexionar, pero no a la luz de lo que dicen los demás o de nuestros propios pensamientos, sino a la luz de su palabra. Y podamos decidir correctamente en nuestra vida. Por favor, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Fuente de vida que no acabará, tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú
soy.